Capítulo 75. El momento que lo cambió todo. Me encontraba subiendo por las escaleras de la biblioteca, todavía pensando si había sido buena idea aceptar la invitación de Dolan. Nuestro encuentro hace un momento fue un desastre, no pude reaccionar como había planeado, y al final terminé actuando como una simple adolescente enamorada. De haber sabido que esto iba a ser así, hubiera ido más directamente con Fariel. Al llegar a los pisos superiores, los guardias me dejaron pasar como de costumbre, incluso me dejaban pasar cuando el consejero no estaba, como hoy por ejemplo. Fue un alivio ya que aún no sabía si había hecho mal en decirle a la maestra Gat sobre lo de Endor, y lo último que quería ahora es a Rack insultándome. Al entrar al piso fui directamente a las escaleras y subí hacia la habitación de Endor. Tras llamar a la puerta un par de veces escuché un gruñido adormilado y entonces entré. Tan solo habían pasado un par de días desde la última vez que vine y el lugar ya parecía un basurero. Había ropa, restos de comida y botellas de alcohol por todos lados, aunque después de tanto tiempo ya no me sorprendía en lo absoluto. Por otro lado, Endor se encontraba durmiendo en el sofá con un libro de comedia en la cara. ¿Alguna vez habrá utilizado su cama para dormir? Endor, Endor. MN. Despierta. Qué ruidosa eres, ¿tienes idea de la hora que es? Son las 5 de la tarde. No es hora para dormir. TCH. Aún medio dormido y algo molesto, Endor se levantó y caminó hacia el baño donde se lavó la cara y regresó un poco más despierto aunque igual de molesto. Y bien, dijo a él, ¿qué quieres? Hay un par de cosas que necesito discutir. La primera es, te encontraste con la maestra Gat. Así que fuiste tú la que le contó de mi verdad. Debí saberlo. Oye, nadie me dijo que debía mantener el secreto. ¿Esa es tu excusa? No, la verdad es que la maestra me encontró luego de que mi mana oscuro se saliera de control en la universidad. Ella me dejó ir a cambio de contarle sobre ti, así que te descontrolaste. Endor frunció el ceño mientras pensaba en lo que yo le había dicho. Parecía que le preocupaba más mi descontrol de mana que la maestra. Ah, pero no te preocupes, desde ese día no he tenido problemas en controlar mi mana. Más importante aún, ¿qué pasó con la maestra? Vino y trató de verme, pero por suerte los guardias no la dejaron pasar. Armó un escándalo en la entrada. Ya daba por hecho que golpearía a los guardias y echaría la puerta abajo, pero por suerte el viejo llegó y le dijo que se fuera. Vaya, ¿de verdad es tan importante mantenerte en secreto? No, realmente, era necesario. El día que fui poseído y perdí el control ya que había mucha gente molesta con el incidente. Si se hubieran enterado de que me dejaron ir con vida, seguramente habrían intentado hacer justicia ellos mismos, pero entonces la maestra. El viejo la echó porque vino armando escándalo. Es típico de ella, ya veo. Supongo que estaba ansiosa por ver si Endor de verdad estaba vivo. Y bien, es todo lo que tenías que decir. Bueno, no, ¿recuerdas ese problema que tenía, con el mana oscuro y Dolan y demás? Oh no, aquí vamos de nuevo, no soy tu consejero del amor. Pues intenté solucionarlo diciéndole a Dolan que se alejara de mí y que no me hablara más, pero eso ocasionó que mi mana se saliera de control y entonces exploté destrozando una de las aulas de la universidad. Oye, ¿me estás escuchando? Espera, ¿explotaste? Más o menos, fue como una onda expansiva de mana oscuro. Fue poderosa pero me dejó sin energías. El caso es que ahí fue cuando apareció la maestra Gat y tuve que hablarle de ti para que no me expulsaran. Y dices que esto ocurrió solo por decirle a ese chico que se alejara de ti. Vaya, debe gustarte mucho, ¿no me? Yo solo. Oh. Así que no lo niegas. Si lo hago, mi mana se sale de control, y se supone que ignorar a ese chico te ayuda a controlarlo. Te dije que si querías optar por esa opción, lo mejor es que hicieras las maletas y salieras de la ciudad, como si pudiera irme así nada más. ¿Y qué pasó con lo de tu amiga? ¿No dijiste que ibas a viajar a Valadiel a buscarla y regresar en menos de un mes?
Eso, tomará un poco más de tiempo llevarlo a cabo. ¡Qué fastidio! Solo ve con ese chico y declárate de una vez, así me dejas de molestar a cada rato, a eso quería llegar. Lo haces sonar como si fuera tan sencillo pero no lo es. Espera, ¿de verdad lo has intentado? Ja ja ja, ¿cómo se siente decirle a un hombre que lo amas? Ja 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 ja, ¿por qué te ríes si fuiste tú quien me dio esa opción? Además, en el mundo del que vengo las relaciones amorosas entre hombres no eran tan raras, ¿sabes? ¿De verdad? ¿Y entonces por qué te resulta tan difícil involucrarte en una? Pues, porque, este cuerpo es un cuerpo de mujer, ¿y qué? No es lo norm. Ah, ya entiendo, tienes miedo, ¿verdad? Claro, claro, desde luego te comprendo ahora, sentimientos y besos son cosas de niños, lo que te aterra son las relaciones íntimas y el hecho de que si sigues por ese camino algún día quedarás embarazada y tendrás que dar a luz un bebé. Solo de pensar en lo que decía Endor me ponía la piel de gallina. Desde que me di cuenta de que había renacido como una niña me preocupé de lo que eso significa. Cosas como la pubertad fueron mis primeras preocupaciones y en algunos casos una verdadera tortura. Sin embargo, nada de eso se compara al terror que siento cuando pienso en cosas como el sexo o el parto. Dicen que el primero duele y el segundo duele aún más, porque alguien quería pasar por eso voluntariamente. Yo estudiaba medicina, así que puedo entender muchas cosas al respecto, pero no por eso significa que quiera experimentarlo. Si yo estuviera en tu lugar también estaría asustado, y asqueado, sobre todo asqueado. Eso no me ayuda. Como sea, ya sea por orgullo o miedo, la cosa no cambia. Si no quieres explotar de verdad, ve y dile a ese chico lo que sientes o vete de la ciudad. También podrías considerar el asesinato. Hace varios años conocí a una mujer que disfrutaba asesinando a sus esposos. ¿Qué clase de locas conoces? No voy a matar a Dolan. Pues bien, asunto resuelto, ve a buscar a tu amado y yo regresaré a dormir. No te molestes en contarme cómo te fue, como si ya hubiera terminado la conversación. Endor regresó a dormir, esta vez usando su cama y cubriéndose con una sábana de pies a cabeza. Espera, aún no he terminado. Necesito que me ayudes a encontrar una manera de poder hablar con Dolan sin que mi cuerpo reaccione como una adolescente enamorada. ¿Has pensado en el alcohol? No estoy bromeando. Yo tampoco. No voy a emborracharme. Eso seguramente terminaría muy mal. Endor suspiró de cansancio y se sentó en la cama, se frotó la cara en un gesto de fatiga y luego volteó a verme seriamente. Escucha, no me interesan tus problemas amorosos, ni siquiera un poco. Me da exactamente igual que te cases con ese chico o que te quedes soltera el resto de tu vida. La única razón por la que escuché tus problemas es porque esto afectaba a tu control de mana oscuro y porque era entretenido en un principio. Sin embargo, todo esto ya dejó de ser divertido para mí. Te he dado múltiples opciones pero no quieres ninguna. Incluso te he dicho lo que tienes que hacer y aún así sigues buscando la manera más fácil de hacerlo. Ya deberías saber que la vida no es tan sencilla. Nadie va a llevarte de la mano y a resolver todos tus problemas. Sinceramente, no me esperaba una reacción así de Endor. Desde el principio actuó borde y decía estar disgustado con mis problemas, pero al final siempre me escuchaba y me ofrecía soluciones. Ahora, sin embargo, parece estar realmente cansado de mí. Su reacción me hizo sentir mal, y al principio sus palabras me molestaron un poco, pero solo porque eran todas verdades. Pensé que lo mejor que podía hacer era disculparme mientras reía, sacar una broma para restarle importancia o actuar ofendida mientras cambiaba de tema. Aún así, lo único que salió de mi boca fue un leve lo siento y salí de la habitación sin decir nada más. Una vez fuera de la biblioteca, me detuve en la entrada y pensé que quizá debía regresar y disculparme más apropiadamente, pero supuse que hacer eso solo lo molestaría aún más, así que dejé a un lado esa idea y comencé a caminar hacia mi casa, pensando que quizá mañana podía volver y hablar más tranquilamente, aunque al final pasó el resto de la semana sin que me acercara de nuevo a la biblioteca. La semana se pasó rápido,
quizá más de lo que hubiera deseado, sobre todo porque no tenía ningún plan para la excursión a la aldea Eun. Además, después de pensarlo un poco, creo que Isel no era la mejor opción para llevar conmigo. En cuanto le mencioné que iríamos a una excursión a la aldea Eun, ella se emocionó. Luego le dije que también iría Dolan, y su expresión se derrumbó alegando que no quería ser el mal tercio. De inmediato la corregí recordándole una vez más que Dolan y yo no tenemos ninguna relación romántica, y traté de convencerla nuevamente. No es que confiara mucho en ella, la mencioné porque fue la primera que me vino a la mente, pero desearía traer a alguien más confiable para este tipo de casos, alguien como Livni por ejemplo, aunque ella parece estar muy ocupada y casi no le he visto últimamente. Al final ella aceptó venir, pero noté una sonrisa maliciosa que no me da mucha confianza. Sábado por la mañana, el supuesto día de la excursión, me desperté incluso antes de que saliera el sol en toda la noche. Supongo que es una reacción normal en alguien que esté muy ansioso por el amanecer. En mi caso, sin embargo, era todo lo contrario. Me sentía como ese día en mi vida pasada, cuando debía presentarme a hacer el examen de admisión en la Universidad de Medicina con la duda de si había estudiado lo suficiente como para aprobar, solo que en este caso tenía la sensación de no haber estudiado nada. Lo primero que hice fue darme un baño y luego comer algo. Curiosamente, Butler ya estaba levantado para cuando yo bajé al comedor y amablemente se ofreció a preparar el desayuno para mí, aun cuando el resto de la familia aún no aparecía. Luego simplemente me tocó esperar sin más, ya que no habíamos acordado una hora en específico. Poco después el resto de la familia bajó a desayunar, y dado que a Isel se le había ido la lengua con lo de la excursión, tuve que soportar a mi tía Yacoran haciendo suposiciones y hablando de las numerosas citas que tuvieron en el pasado. Al final, después de un par de horas que me parecieron eternas, escuché el sonido de un carruaje y poco después apareció Dolan en la puerta. Cabe destacar que mi tía y Coran no tardaron ni un segundo en atender la puerta e invitar a pasar a Dolan al salón principal. Mientras tanto, yo estaba frente a la habitación de Isel, esperando a que terminara de arreglarse. Ni siquiera quería saber qué era lo que estaban hablando ahí abajo, pero conociendo a ese par, seguramente Dolan ya debe estar abrumado. Irene, prima, en serio, no me digas que así es como irás vestida. En cuanto Isel salió, me miró de pies a cabeza y pude ver el horror en su rostro. No creo que fuera para tanto, pero entiendo lo que dice. Ahora mismo me puse uno de mis trajes de práctica de invierno. Se trata de un pantalón y camisa manga larga de color azul claro, bastante acolchados, para proporcionar calor pero no tanto como para reducir el movimiento. Además, llevo mis dos espadas. No puedo creer que vayas a ir así a tu primera cita. Ya te dije que no es una cita, vamos a ir de excursión a una aldea de las afueras, esto es lo más indicado. ¿Y qué hay de las espadas? Podría haber bandidos. Eso es absurdo. Así. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué se supone que llevas puesto? Normalmente hubiera esperado que Isel saliera vistiendo algo muy revelador, pero para mi sorpresa no fue así. Simplemente se vistió con una falda inusualmente larga y una camisa manga larga de tela gruesa y de un color gris soso. Parecía que le había pedido la ropa a una señora mayor humana, y lo único que parecía ser suyo era el abrigo largo que llevaba. ¿De dónde sacaste esa ropa? Es prestada, ya que es tu cita. No quería llamar mucho la atención sabía que esto pasaría. Como sea, vamos. Cuando bajamos al salón, mi tía y Coran arrugaron el rostro al vernos, sobre todo al ver a Isel. Dolan, sin embargo, parecía feliz de que por fin llegáramos. Él vestía un poco más formal, con una camisa blanca de tela sencilla y un pantalón de color azul oscuro. También traía una chaqueta del mismo color que el pantalón, pero con los botones y detalles bordados de color dorado, además de unas botas negras hasta las rodillas. Tal parece que tenía ganas de irse, ya que nada más vernos se levantó y sin perder la educación se despidió rápidamente de mi tía y de Coran. Luego caminó hacia la puerta abriéndola para que saliéramos. Se le veía la ansiedad en la cara. Una vez fuera noté que el cielo estaba bastante opaco, y puesto que últimamente ha estado nevando mucho, el suelo está cubierto de varios centímetros de nieve.
Frente a la casa nos estaba esperando un carruaje que parecía ser de alquiler, lo cual me hizo pensar que si la familia de Dolan era tan rica debían tener varios carruajes, entonces ¿por qué Dolan tendría que alquilar uno? Quizá no quería llamar la atención de su padre y tener que explicarle a dónde iba. Me subí al carruaje y luego Isel, por último se subió Dolan sentándose en enfrente de mí, lo cual me hizo desviar la mirada hacia la ventana y adoptar una pose desinteresada. ¿Cuánto tardaremos en llegar?, pregunté. Alrededor de 2 horas, dijo Dolan, ya veo. El carruaje empezó a moverse y yo mantuve la vista hacia afuera todo el tiempo, y no es que me interesara ver las calles nevadas de la ciudad, simplemente me era más fácil no interactuar con Dolan si solo miraba la ventana. El recorrido dentro de la ciudad no fue tan mal ya que Isel se encargó de mantener una conversación con Dolan. Lo único malo es que poco después de salir de la ciudad los temas de conversación se le estaban acabando y empezaba a sacar temas de cualquier lado. Ah. Cierto, prima. Mañana cumples 16, ¿no es así? Así. Lo había olvidado. ¿Cómo puedes olvidar una fecha así? ¿No se supone que en Varadía ya podrías casarte si quisieras? Al decir esto Dolan mostró claramente su interés, aunque rápidamente disimuló cuando yo giré para enviar una mirada de advertencia a Isel. Lo último que quería era que Isel empezara a conspirar contra mí tan pronto. A raíz de esto las conversaciones se detuvieron y el resto del recorrido fue tedioso y aburrido. Tampoco había mucho que ver en el exterior ya que todo el paisaje estaba nevado. Poco más de 1 hora después por fin nos detuvimos, pero aún no veía la aldea. Simplemente paramos en una posada al lado del camino. Asumí que era para descansar, pero tampoco me pareció un viaje tan largo o agotador como para detenernos. Dicha posada era bastante grande, una cabaña de 2 pisos y varios carruajes y carretas alrededor, algunas de ellas repletas de cadáveres de animales y trozos de carne congelados, seguramente producto de la caza. ¿Por qué paramos?, preguntó Isel. En invierno el carruaje no puede seguir hasta la aldea debido a la nieve, hay que caminar. ¿En serio? De haberlo sabido me habría puesto otros zapatos. Te lo advertí. Bajamos del carruaje y lo primero que noté fue el viento frío que recorrió mi cuello. Hacía mucho más frío que en la ciudad, y la ropa que había elegido para venir no era suficiente para mantenerme caliente, así que empecé a usar magia para rodearme del aura de calor, aunque manteniéndola solo en la parte superior de mi cuerpo, o de lo contrario derretiría la nieve y mi ropa se mojaría. Por suerte había traído botas ya que mis pies se enterraban en la nieve. Quien no lo estaba pasando bien era Isel. Su abrigo era bueno pero el resto de su ropa era delgada. Podría solucionar eso con magia, pero sin botas no iba a tardar en congelarse los pies. Al final tuvo que pedir prestadas un par de botas en la posada, aunque no dejaba de comentar lo feas que eran. Comenzamos a caminar por la ladera de la montaña. El lugar era bastante montañoso y frondoso. Al estar cubierto de nieve no había mucho que ver, pero de alguna manera me recordaba la selva negra de Alemania, quizá por la cantidad de abetos, aunque no es un bosque tan denso. Por lo menos este último trayecto fue más entretenido ya que Dolan se dedicó a guiarnos mientras Isel y yo conversábamos. De vez en cuando pasaba gente, ya sea del lado contrario o en la misma dirección nuestra. La mayoría de los que venían a la aldea cargaban grandes piezas de carne, y cuando le comenté eso a Isel, Dolan se apresuró a responder: parece que los Eun son uno de los proveedores de carne de la ciudad ya que son muy buenos cazadores por naturaleza. También parece que debido a las últimas nevadas los transportistas han tenido que cargar la carne todo el camino desde la aldea. Al final nos llevó alrededor de media hora a comenzar a ver casas. En cuanto vi la primera me emocioné y corrí para ver si encontraba a un Eun. Al acercarme a la pequeña cabaña, escuché un sonido de alguien cortando leña, y al asomarme por el otro lado vi a un chico con un hacha. Aparentaba unos 14 años, pero teniendo en cuenta lo rápido que crecen seguramente tenía menos que eso. Un Eun.
Isel apareció detrás de mí y emocionada, corrió a abrazar al chico como si de un animal doméstico se tratara. Él escuchó los pasos de Isel, se dio la vuelta rápidamente e instintivamente saltó hacia atrás. Luego, al ver que no se trataba de algún peligro, bajó la guardia y Isel lo atrapó para comenzar a acariciarlo. Espera, ¿quién eres? El pobre chico estaba confundido y forcejeaba para liberarse de Isel, aunque por lo que me pareció a mí no estaba poniendo mucho esfuerzo en ello. Isel, déjalo ir ya. Perdón, es que está lindo. Isel soltó al chico, y aunque él ponía una cara de molestia, estaba rojo como un tomate. Yo, al ver ese característico pelo color plata y esos ojos azul zafiro, no pude evitar pensar en Imie, y debido a la nostalgia también terminé abrazándolo, por lo menos hasta que salió su madre molesta preguntando por la leña. Nos disculpamos por las molestias y seguimos adelante. A medida que avanzábamos había cada vez más casas y también más gente. Para cuando llegamos a la aldea mi emoción estaba por los cielos. Soñaba con la oportunidad de traer a Nimie aquí y verla relacionarse con los de su especie. La aldea no era excesivamente grande, pero seguramente pasaba de los 100 habitantes. Dolan nos llevó a hacer un recorrido alrededor en el que vimos un poco cómo era la vida de la gente aquí. La mayoría de las personas presentes eran mujeres, niños y ancianos. Según Dolan, esto es porque casi todos los hombres jóvenes se van de casa. Luego de dar una vuelta por la aldea, pensamos en relacionarnos con sus habitantes, y pese a que los adultos eran un poco distantes, no tenían problemas en mantener una conversación con nosotros. Algunos incluso llegaron a reconocer a Dolan, y hablaron maravillas del padre de Levan. Por otro lado, los niños eran curiosos y no tardaban en acercarse, se les veía alegres y amigables además de juguetones. La vida en esta aldea parecía ser bastante agradable y tranquila. Hay una posada en la que podemos descansar. Luego hay algo que quiero mostrarles y que seguro las va a sorprender. La posada a la que entramos tampoco era muy grande y la mayoría de las personas dentro eran elfos. Al parecer son los que trabajan con la carne y están esperando a que los Eun traigan la segunda carga de alimento. El lugar era bastante cálido y acogedor, aunque sin ninguna duda lo que más me gustó fue la comida. Comí lo que podría ser el guiso de carne más delicioso que haya probado en mi vida. Un par de horas después salimos de nuevo. Esta vez fuimos a un lugar cerca de la aldea que parecía ser una escuela en la que enseñaban a los niños cómo cazar y demás, aunque actualmente no había nadie ahí. ¿Esto era lo que querías mostrarnos?, preguntó Isel. Es interesante, pero desde luego no me sorprende. Por supuesto que no, respondió Dolan. Solo nos detuvimos aquí porque estaba de camino. Lo que quiero mostrarles está más adelante. Seguimos caminando y pronto vi un lugar que parecía una granja. Por la valla y las sillas de montar pensé que sería de caballos, pero en cuanto nos acercamos un poco al establo, unos rugidos ya nos advertían que no se trataba de caballos. No fue sino hasta entrar que pudimos ver de lo que realmente se trataba. ¿Estás bromeando? Esos son sables. Mi sorpresa era inimaginable al ver frente a mí un grupo de enormes felinos color plata con esos característicos colmillos gigantes. Me tomó un segundo recordar lo que había leído en el libro que tenía Rey Lam sobre lo extremadamente agresivos y peligrosos que eran los sables, y de inmediato retrocedí hasta ponerme detrás de la pared. Isel incluso se había escondido detrás de un árbol a unos cuantos metros de distancia. Airen, tranquila, dijo Dolan, están domesticados. Domesticados. Nunca había escuchado que alguien domesticara sables. No son precisamente sables, son una raza similar, más pequeña y menos agresiva. Digamos que son primos de los sables. Los Eun los han estado domesticando desde hace casi 100 años. Escuché que los trajeron desde Razir. Y esto es lo mejor, puedes montarlos. En serio. Ni sueñes en que voy a subirme a esa cosa. Gritó Isel desde la distancia. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? De pronto un hombre Eun salió del establo. No parecía feliz de que estuviéramos haciendo ruido frente al establo. Hola, no sé si me recuerdes, pero hace algunos años solía venir aquí con mi amigo. Ah, sí, ya me acuerdo. No suelen venir muchos elfos por aquí. ¿Y qué? ¿Has venido a montar un sable de nuevo? Me gustaría verte llorar otra vez, jajaja. Solo era un niño.
y no estaba llorando, solo estaba nervioso porque Levan hizo que el sable fuera demasiado rápido. Este hombre dejó que un par de niños se subieran a una bestia tan peligrosa. Como sea, puedes alquilarnos 3 sables, ¿verdad? Por supuesto, mientras pagues lo justo. Yo no pienso ir, dijo Isel. En algún momento había dejado su escondite y ahora estaba a mi lado admirando los brazos del chico Eun. Pues que sean solo 2, dijo Dolan. Espera, yo no. ¿En serio vas a dejar pasar esta oportunidad? Dijo Dolan señalando a los sables. Su apariencia era sin duda intimidante y a la vez increíble. Si tuviera que comparar el tamaño uno de ellos con el de algún animal de mi antiguo mundo, diría que es similar al de un rinoceronte, quizá un poco más grandes debido al largo de las patas. En la frente de estos estaban los 3 cuernos, que si mal no recuerdo eran algún tipo de cristal mágico curativo. Las garras de las patas, sin embargo, no eran como la de los sables, ya que ni siquiera eran del mismo color morado. Supongo que tampoco son venenosas. Está bien. Al escuchar mi respuesta, Dolan le entregó un pequeño saco de monedas al hombre y este alegremente las guardó sin siquiera revisar la cantidad. Poco después llevó 2 sables fuera del establo y nos dijo que ya estaban listos. Ambos tenían puesto una silla de montar que era distinta a la de un caballo. Estas parecían diseñadas para que la persona fuera recostada en el lomo del animal y traía una serie de correas para asegurar la estabilidad del jinete y unas riendas para dirigir al sable en la dirección deseada. Cuando me paré enfrente del sable que habían preparado para mí, sentí la fuerza que éste tenía. También noté como su pelaje repelía levemente mi aura de calor como si de un imán se tratara. Llegué a preguntarme si sería capaz de defenderme contra una bestia así, y eso teniendo en cuenta que ni siquiera es el sable que aparece en los libros de bestias demoníacas. Con razón se necesita un grupo entero para darle pelea. Vamos, Airen, no debes tenerle miedo, dijo Dolan, quien ya se había subido al suyo. ¿De verdad es? Preguntó Isel. ¿Sabes montar a caballo? Me preguntó Dolan. Sí. Entonces estarás bien. Tenía mis dudas, pero al final terminé subiéndome al animal. Una vez que aseguré todas las correas y me puse en posición, Dolan hizo avanzar a su sable y el mío comenzó a seguirlo. Más adelante Dolan me dijo que algunos estaban entrenados para seguir a otros sables y el jinete no hacía nada, lo cual me tranquilizaba. Al principio el recorrido fue lento y me dediqué a observar los alrededores, aunque con tal cantidad de nieve era difícil ver algo llamativo. Aún así era realmente divertido pasear a lomos de un gran tigedientes de sable. ¿De niño venías muy seguido? Pregunté. Sí, de 3 a 4 veces por mes. El padre de Levan es una especie de embajador, mantiene el contacto con las distintas aldeas y pueblos alrededor de Auton para escuchar las demandas y peticiones de estos y comunicarlas al rey. También se encarga de que dichas aldeas aporten algo al reino. Vaya, y por lo que he escuchado de los Eun parece que es muy bueno en su trabajo. Es de los pocos nobles que de verdad se preocupan por los demás. Ya veo. Ahora que lo pienso, felicidades por ganar en la búsqueda de objetos. Ah, gracias. Y gracias de nuevo por salvarme la vida, sabía que sacaría el tema. Ya deja eso, cualquier otro sanador hubiera hecho lo mismo, supongo que sí, pero dudo que cualquier otro sanador se hubiera quedado toda la noche cuidándome. ¿Y por qué crees que yo sí lo hice? Me lo dijo una de las sanadoras luego de que te fuiste. ¿En serio? Son unas boca floja. Como sea, solo quería que supieras que me hizo muy feliz despertar y tenerte a mi lado, ¿sí? ¿Y sabes a quién no le hizo mucha gracia? A tu prometida. Lo de Lilith no tiene nada que ver conmigo, jajaja, que no. Me refiero a que todo eso del matrimonio fue idea de mi padre y de Lilith. Mi padre me ha estado presionando para que la acepte, pero yo no he dicho que sí. Tu padre parece muy ansioso por verte casado, ¿no es así? Tiene sus motivos, verás. La verdad es que yo tengo una hermana mayor, mucho mayor en realidad. Creo que ahora mismo debe tener alrededor de 110 años, un poco mayor, sí.
El caso es que desde hace mucho antes de que yo naciera ella discutió con mi padre y se fue de casa, eso me lo contó mi madre ya que ocurrió hace más de 50 años, desde entonces mi padre ha estado creyendo que no fue lo suficientemente estricto con ella y que por eso se fue, y por eso es tan estricto contigo hasta el punto de querer casarte a tan temprana edad. La verdad es que no quiero discutir con mi padre, aun siendo como es le tengo mucho aprecio, sin embargo, no pienso casarme con la persona equivocada solo para complacerlo. Realmente odié lo que dijo Dolan en ese momento, odié que mi corazón empezara a latir más rápido por el mero hecho de decir unas cuantas palabras, y sobre todo odié el no haber podido suprimir la sonrisa que le mostré al escuchar eso. Hay un lugar que me gustaría mostrarte, sígueme. Tras decir esto Dolan agitó las riendas, y de inmediato su sable comenzó a correr, pese a que había dicho sígueme mi sable empezó a correr por sí solo y yo solo me limité a sujetarme de las riendas. Al principio me molestaba el viento frío en mi cara pero lo solucioné usando magia, me impresionó la increíble agilidad y fuerza que tenían estas bestias al correr, el ser capaces de moverse por zonas empinadas o saltar de roca en roca sin ninguna dificultad era algo que para un caballo sería difícil o hasta imposible. Dolan siguió avanzando por el bosque y yendo cada vez más hacia arriba por la ladera de la montaña. Al cabo de 10 o 15 minutos llegamos a un claro en lo alto con una maravillosa vista de la ciudad de Aunton a lo lejos, el río que lo rodeaba y el horizonte, todo cubierto por una manta blanca de nieve, una gran vista, ¿verdad? Sin duda, es precioso. ¿Qué tal si descansamos aquí un momento? Me parece bien. Dolan se bajó del sable y usó magia para derretir la nieve en una zona cercana, luego evaporó el agua para dejar una zona seca en la cual poder sentarnos. El único problema es que los sables se adelantaron y se acurrucaron en dicha zona, dejándonos nada más que un pequeño espacio en el cual inevitablemente tendríamos que estar muy cerca. Dolan echó de ver mi incomodidad y preparó otro espacio un poco más alejado para él. Yo me senté al lado de los sables y aproveché para apoyar la espalda en ellos, lo cual fue increíblemente cómodo. Dolan en cambio se había quedado enfrente sentado en una piedra lisa. Verlo ahí solo con el horizonte cubierto de nieve me hacía sentir más frío del que tenía realmente, así que terminé diciéndole que se sentara a mi lado. No hubo conversación en un largo rato, simplemente nos quedamos viendo el horizonte, por lo menos hasta que Dolan habló nuevamente. Airen, ¿sabes? Acabo de recordar algo y realmente lo lamento. ¿De qué hablas? Aquel día, el último día que nos vimos en Valadiel. Ah. No sé por qué hice lo que hice, no quería irme y estaba molesto por no poder negarme, yo solo, tranquilo, eso ya no me importa, prometo que te compraré un abrigo nuevo, te digo que está bien, ya no pienso en eso, si tú lo dices. Aunque realmente me gustaba ese abrigo, iré a comprarte uno ahora mismo. Jajaja, es broma, no necesitas comprar nada. Airen, tú de verdad me gustas. Ah, vaya cambio de tema más brusco. Lo digo en serio, lo que siento por ti, no podría sentirlo por nadie más, y, ya para con eso. ¿Por qué? ¿Acaso no sientes tú lo mismo? Dolan agarró mi mano y mientras entrelazaba sus dedos con los míos yo trataba de decidir cómo responder a su pregunta. Quizá era el momento para decir lo que sentía y afrontar mis temores, así por lo menos tendría el valor de regresar donde Endor y disculparme, pero si respondía que si no, no debo pensar en lo que podría o no pasar en el futuro, afrontaré este momento ahora y luego trataré con lo que pase después. Dolan, la verdad es que la frase que iba a decir fue interrumpida sin previo aviso por los labios de Dolan. Fue un momento que no duró mucho y sin embargo me hizo sentir tantas cosas que no supe cómo reaccionar. Incluso después de que Dolan retirara su rostro, yo seguía sintiéndome igual y sin ninguna palabra u otra señal. Él volvió a acercarse esta vez más lentamente. Para ese momento ya ni siquiera estaba pensando en nada y simplemente cerré los ojos lentamente solo para poder sentir nuevamente ese cúmulo de emociones. De la nada sentí mi cuerpo más ligero y mi mente más clara. Me molestaba en rechazar a Dolan aun cuando ya sabía lo que sentía por él. En ningún momento sentí que estaba haciendo algo incorrecto.
Tan solo fueron unos segundos, pero fue suficiente para tomar una decisión. En cuanto nos separamos un poco, miré a Dolan directamente y me preparé para responder. Yotam. Boom. ¿Eh? ¿Qué fue? Boom boom. Unos potentes estruendos resonaron a lo lejos, haciendo incluso que los sables se pusieran alertas, mirando en dirección a la ciudad de Auton. Al ver esto de inmediato me puse de pie solo para ver cómo en el extremo este salía una gran cantidad de humo. Boom. La ciudad. Otra explosión más ocurrió, esta vez más cerca del centro. Parecía como si algo estuviera avanzando en esa dirección, aunque teniendo en cuenta el tamaño de esas explosiones, me costaba imaginar que podría estar causándolas. Incluso usando magia sería difícil provocar una explosión de ese tamaño. El fuego resultante de dichas explosiones no tardó en hacer presencia y en un momento la mitad del distrito este estaba en llamas. Me horroricé al pensar en la cantidad de muertos y heridos que debía haber y casi entró en pánico al ver que nuestra casa estaba justo al lado de donde ocurrió la tercera explosión. Tanto mi tía como Coran debían estar en casa en este momento, así que, sin pensármelo dos veces, me di la vuelta y me subí en uno de los sables. Espera, Irene, ¿qué haces? Mis tíos siguen en casa. Podrían estar en peligro. Pero... ¡boom! No hay tiempo. Sin esperar más agité las riendas y el sable empezó a correr ladera abajo con gran agilidad. Luego me percaté de que Dolan me estaba siguiendo, pero no me detuve a esperarlo. En lugar de eso apresuré el paso y solo deseaba que mis tíos estuvieran bien. Capítulo 76. La ciudad bajo ataque. Me encontraba bajando por la ladera de la montaña a toda velocidad, y totalmente aterrorizada de lo que veía más adelante. Casi la mitad del distrito este de la ciudad estaba envuelto en llamas. Las explosiones seguían produciéndose cada pocos minutos, y cada vez más cerca del centro de la ciudad. No tenía idea de qué era lo que estaba produciendo esas explosiones, pero estaba claro que eran provocadas por algo o alguien. A medida que bajaba por la ladera iba perdiendo visión de la ciudad, pero por lo menos me aliviaba saber que no tardaría mucho en llegar. Nos tomó 2 horas llegar hasta aquí, pero eso fue porque el carruaje iba a un paso lento y luego tuvimos que caminar siguiendo el camino largo. Con el sable en cambio no necesito seguir ningún camino y yendo a toda velocidad. Fui capaz de recorrer en pocos minutos lo que caminando fue 1 hora de camino. Tan solo me detuve un segundo cuando pasé frente a la posada que estaba al lado del camino, ya que vi al cochero que nos trajo conversando con otros hombres enfrente de la posada mientras veían el humo proveniente de la ciudad. ¡Wow! ¿Qué? Ah. Tanto el cochero como los 2 hombres que estaban con él se asustaron al ver al enorme tigre aparecer de la nada. Yo, sin tiempo para explicaciones, me apresuré a decir lo que quería. Señor, Dolan y yo iremos a la ciudad. Por favor, espere aquí hasta que llegue mi prima. No me quedé a escuchar su respuesta y enseguida reanudé el avance. Isel aún no sabe lo que está pasando, y lo más seguro es que las noticias tarden un par de horas en llegar a la aldea Eun, ya que no sé si podré regresar hoy a la aldea solo. Se me ocurrió decirle al cochero que la esperara. Justo detrás de mí estaba Dolan, quien ya se había acercado bastante debido a que me detuve. En cuanto se puso a mi lado pensé que me diría algo como detente o algo así. Sin embargo, solo me miró, se rió y siguió en silencio. Para cuando llegamos a la ciudad, había mucha confusión y miedo entre las personas, ya que entramos por el noroeste de la ciudad. Casi nadie tenía idea de qué es lo que estaba pasando. De hecho, parecían estar más asustados de los sables que de las explosiones al otro lado de la ciudad. Intentamos preguntar rápidamente si alguien sabía algo, pero la mayoría huía al ver que nos acercábamos, y los pocos valientes que no huyeron no tenían ni idea de qué es lo que sucedía, así que decidimos seguir adelante hasta llegar al distrito este. A medida que nos acercábamos, el caos se hacía más visible. Había mucha gente corriendo por doquier y carruajes descontrolados por las calles. Muchos de los elfos en el camino se asustaron al vernos y por poco nos atacan con magia, aunque por suerte no lo hicieron, sobre la misma dirección que nosotros, aunque posiblemente ellos tengan la prioridad de asegurar el Palacio Real Boon.
Justo cuando estábamos a unos 500 metros del centro, el estruendo de una gran explosión nos hizo pararnos en seco. Todo el mundo se quedó paralizado al ver que por encima de los edificios se elevaba una enorme nube de fuego. Jamás había visto una explosión tan grande en persona, y lo único que se me venía a la mente eran las explosiones de película tan comunes en mi antiguo mundo. Aún así, la experiencia no era la misma de ninguna manera. Tan solo el calor que desprendía dicha bola de fuego ya era más de lo que habría imaginado. ¿Pero qué? Dolan exclamó sorprendido al ver que casi de inmediato la nube de fuego empezó a contraerse y a girar, formando un enorme torbellino de fuego que en pocos segundos se disipó sin dejar rastro. Ni un segundo después otra explosión similar estalló en el mismo lugar y, al igual que antes, parecía haber sido retenida rápidamente. Esto se repitió 2 veces más hasta que de pronto las explosiones de fuego cesaron y dieron lugar a otro tipo de explosiones. Aún se escuchaban fuertes estruendos, pero esta vez en lugar de fuego empezó a elevarse agua. Con cada estruendo una gran cantidad de agua salía disparada hacia el cielo y caía como lluvia en los alrededores. Todo esto era tan confuso que la gente que antes estaba huyendo y gritando ahora estaban parados sin saber qué estaba pasando. No tengo tiempo para seguir aquí sin hacer nada. Rápidamente recordé que tenía que darme prisa, y agité las riendas para correr nuevamente. Dejando atrás el centro de la ciudad, me dirigí hacia la casa de mi tía, adentrándome por la zona este. El problema fue cuando llegué a la calle principal, y me topé con un enorme incendio por todos lados. El lugar era un caos total, con personas corriendo de un lado a otro. Había numerosos heridos y gente intentando apagar las llamas o tratando de rescatar sus pertenencias. Los elfos que había en el lugar intentaban apagar las llamas usando magia de agua, pero debido al tamaño del incendio el agua era insuficiente. Rápidamente recordé un método más efectivo, y gritando lo más fuerte que pude intenté comunicárselo a los demás: no usen agua, usen magia de viento. Los que me escucharon parecieron estar confusos con mi propuesta. Obviamente lanzar una ráfaga de viento solo empeoraría aún más las cosas, pero esa no era mi intención. Aprovechando que me estaban mirando, hice una demostración, haciendo la cúpula de vacío con magia de viento, logrando así apagar las llamas de una casa que había frente a mí en pocos segundos. Todos estaban sorprendidos, aunque muy pocos entendieron lo que había pasado. No todos sabían que el fuego necesita oxígeno, ya que es algo que solo se enseña en determinadas clases como alquimia, y los que estudiaron en el sector militar o social no tienen dichas clases. El aire alimenta el fuego. Gritó un hombre más adelante: usen magia de viento para alejar el aire lejos de las llamas. Al decir esto, todo el mundo entendió lo que tenían que hacer y comenzaron a crear espacios de vacío. Gracias a esto el incendio había sido controlado en esta calle. Aún así el resto del distrito este seguía en llamas. Hay que decirle a todo el mundo, dijo de nuevo el mismo hombre de antes mientras corría hacia otra calle junto a un grupo de elfos: Airen, cuidado. De pronto escuché un grito de Dolan, y de inmediato una bola de fuego apareció desde mi derecha. No llegué a ver bien qué era, así que instintivamente usé mi escudo de mana, lo cual fue un completo error ya que la bola de fuego lo traspasó como si nada. El impacto no me dio de lleno ya que la mayor parte la recibió el sable, pero aún así fue suficiente para hacerme caer al suelo con la pierna derecha envuelta en llamas, las cuales me apresuré a apagar con magia. Airen. Dolan se apresuró a bajar del sable y poniéndose frente a mí a modo de escudo me preguntó si estaba bien. No había sido un golpe directo, pero las quemaduras en mi pierna eran graves y con el dolor me estaba costando concentrarme en la sanación. Intenté ver quién me había atacado, pero el sable me tapaba la vista. Era un alivio ver que él había recibido mucho menos daño que yo. De hecho, aparte del pelo chamuscado, parecía estar en perfecto estado. ¿Aún sigues con vida? No soy muy bueno apuntando con esta luz. Escuché una voz grave y serena al mismo tiempo que vi cómo Dolan se ponía pálido mientras mostraba una expresión de sorpresa. No solo él, las personas que estaban alrededor empezaron a correr despavoridas y los sables empezaron a gruñir amenazantes. Dolan. ¿Qué sucede?
Dolan no terminó la frase ya que una ráfaga de bolas de fuego comenzaron a llegar, las primeras impactaron en los sables los cuales rápidamente se lanzaron al ataque, la manera en la que peleaban era bastante violenta, lanzando zarpazos e intentando morder con sus enormes colmillos, aún así la persona a la que estaban atacando comenzó a lanzar numerosas ráfagas de bolas de fuego que impactaban una tras otra en los rostros de los sables, al parecer concentraba sus ataques en la boca y los ojos de estos lo cual hizo que ambos tuvieran que retirarse corriendo a esconderse hacia los callejones que había en ambos lados, no parecían gravemente heridos aunque sí un poco atareados habiendo derrotado a los sables el atacante no perdió ni un segundo y reanudó su ataque lanzando una vez más numerosas bolas de fuego hacia nosotros las cuales Dolan detuvo usando el mismo muro de fuego que había usado hace casi un tiempo y el cual parecía muy efectivo para defenderse de ese tipo de magia. El atacante al ver esto se detuvo y resopló un tanto molesto, fue entonces cuando pude ver se estremecía a la vez que mi piel se erizaba, al mismo tiempo el dolor de mi pierna prácticamente desapareció al empezar a recordar cosas del pasado esos ojos rojos, ese color de piel, definitivamente es un Gasen. De alguna manera lo primero que pensé es que sería el mismo Gasen que atacó la ciudad de Lemuel y el culpable de que me secuestraran, ya no recordaba su nombre si es que alguna vez lo supe sin embargo su aspecto seguía estando claro en mi mente, el Gasen que atacó Lemuel era más grande y musculoso, vestía de negro y portaba una claymore negra, aunque lo más destacable era que con solo mirarlo sabías que era increíblemente peligroso es un Gasen, pero no es él, este otro Gasen si bien mantiene algo de esa presencia peligrosa, es un tanto distinto en apariencia física, es musculoso pero delgado, tiene la cabeza rapada y numerosos tatuajes incluso en la cara, lleva un abrigo largo de piel color marrón oscuro el cual parece un lujoso abrigo de señora humana, aunque no lleva las mangas, me preocupa pensar que atacó a alguien y lo robó, por otro lado su expresión es de lo más extraña, mantiene los ojos entrecerrados y parpadea constantemente, aún así pone una extraña sonrisa psicópata en su rostro. Airen, la pregunta de Dolan me sacó de mi trance y me hizo analizar nuevamente la situación, rápidamente volví a usar magia en mi pierna y calculé cuánto tardaría en sanar, con 5 minutos estaré bien, quizá menos. Dolan asintió con la cabeza y dio un paso al frente, me preocupé al pensar que se enfrentaría al Gasen y seguramente eso tenía planeado, sin embargo vi que un par de guardias aparecieron por detrás del Gasen, uno de ellos aparentaba ser un veterano, mientras que el otro se veía más joven, casi como un recién graduado, aún así su presencia me hizo tener más confianza en la situación, el Gasen sin embargo comenzó a reír en tono bajo mientras veía que lo habían rodeado, extendió los brazos e hizo gestos con las manos para indicar que podían atacar cuando quisieran, el guardia más joven casi cae en sus provocaciones, pero por suerte fue detenido a tiempo por su compañero veterano, Dolan en cambio se mantuvo sereno y dando un paso más al frente habló en voz alta con el Gasen, ¿eres tú el que causó ¿qué es lo que quieres? ¿Ah? Ja, yo no causé esto, aunque me habría gustado hacerlo ya que la imagen de una ciudad élfica en llamas es lo más hermoso que existe, ¿qué? No, este hermoso paisaje es obra de Buluk, es tan afortunado, solo espero que se apresure en morir así yo puedo quedarme esa preciosa espada de que habla. ¿Quién es Buluk? Hay más Gasens en la ciudad. Recordé las explosiones de antes y comencé a imaginar lo que estaba sucediendo ahí, seguramente los compañeros de este Gasen estén luchando contra la Guardia Real enfrente del palacio, aún así lo que de verdad me preocupa es que aparte de ellos también haya otros Gasens por aquí cerca. ¿Van a atacarme ya? Oh cierto faltaba una pregunta más, veamos, preguntaste quién soy y qué es lo que quiero ¿verdad? Muy sencillo, me llamo Kinichi y lo único que quiero es quemar hasta el último elfo de este mundo, inténtalo si puedes. No, espera. El guardia más joven se enfureció y comenzó a correr hacia el Gasen directamente,
Cargaba consigo una lanza de metal la cual empezó a desprender electricidad. Dudo que fuera una lanza mágica, así que lo más probable es que el guardia haya usado magia de luz para electrificar su lanza. Al ver esto, Kinich dejó de sonreír y con una expresión totalmente tranquila apuntó su mano hacia el guardia y dejó salir una llamarada como si fuera un lanzallamas. El guardia se defendió rápidamente usando magia de viento y por un segundo parecían estar empatados. Sin embargo, Kinich empezó a intensificar su llamarada, aumentando la potencia y el calor de su ataque. Las llamas comenzaron a brillar más intensamente a la vez que el color iba pasando de un naranja pálido a blanco intenso. Debido a esto, la barrera de viento que había creado el guardia se deshizó y este solo tuvo opción de aguantar el ataque con magia de refuerzo. Detente. Dolan y guardia veterano intentaron detener a Kinich lanzando bolas de fuego y cuchillas de viento, pero este no dejó de atacar incluso después de recibir un gran corte en su espalda. El guardia logró resistir unos segundos, pero sin poder hacer nada terminó siendo abrazado por las intensas llamas de Kinich. Al final solo quedó el cadáver reducido y ennegrecido en su armadura al rojo vivo. Odio la maldita magia de luz, dijo Kinich con un tono de desprecio a la vez que se arrancaba el abrigo destrozado. En su espalda figuraban un gran número de cicatrices y sobre ellas estaba el gran corte que Dolan le había provocado y me sorprendí al ver que sin ningún tipo de duda usó magia de fuego para calcinar su propia carne y así sellar la herida. Airen, date prisa. El tono de voz preocupado y tenso de Dolan no me hizo sentir más miedo del que ya estaba sintiendo. Ese guardia había sido calcinado frente a mis ojos y yo no pude hacer nada para ayudarlo. Sabía que si no me curaba rápido cualquiera de nosotros podría ser el siguiente, así que tratando de ignorar lo que sucedía me concentré todo lo que pude en sanar mi herida. Y bien, ¿quién será el siguiente? Kinich retó nuevamente a Dolan y al guardia veterano. Pensé que este último perdería la calma al ver la muerte de su compañero, pero aunque su rostro demostraba lo afectado que estaba, no hizo ningún movimiento apresurado. Sosteniendo su lanza comenzó a avanzar lentamente y sin perder de vista su objetivo. Dolan por otro lado se acercó a mí y se agachó para tomar a Duilig de mi cintura. Préstame esto, dijo él mientras desenfundaba la espada, la agitó un poco para probarla y aunque me pude notar cierto descontento en su rostro no dijo nada y se acercó nuevamente al Gazen. Hubiera preferido que se llevara a Quae sobre todo por sus propiedades mágicas, pero debido a que está debajo de mí, habría tenido que detener la sanación para moverme, aparte de que tendría que buscar la manera de darme la vuelta sin apoyar mi pierna derecha en el suelo. Al principio hubo silencio y mucha tensión, parecía que ninguno quería dar el primer paso. No tardó mucho hasta que a Kinich se le acabó la paciencia y comenzó a atacar, lo que no esperaba para nada. Tras levantar su mano, una ráfaga de bolas de fuego salieron disparadas hacia mí. Viendo la trayectoria de estas parecía que el gas se me había apuntado muy mal, ya que solo una bola de fuego iba a golpearme. Aún así todas fueron detenidas por Dolan. ¿Qué crees que haces?, gritó Dolan. Tu oponente soy yo. Entonces ven y atácame de una vez, o de lo contrario seguiré atacándola a ella. TCH. Claramente molesto, Dolan comenzó a acercarse hacia Kinich y este respondió con una llamarada similar a la de antes, aunque mucho menos intensa. Dolan no dudó en esquivarla sabiendo que podría terminar igual que el guardia de antes. Al mismo tiempo el guardia veterano se lanzó a atacar con su lanza igualmente electrificada. Esto pareció llamar la atención de Kinich, que de inmediato se dio la vuelta casi ignorando a Dolan y con ambas manos lanzó una enorme llamarada que fue capaz de cubrir la calle entera en la cual estaba el guardia y varias personas más que se vieron atrapadas en la explosión. Pero qué cantidad tan absurda de mana puede tener este tipo como para hacer ataques así sin dudarlo. Lo normal, el sentido común de cualquier persona es no malgastar mana. Da igual lo fuerte que seas, si se agota tu mana se acabó. Es por eso que aun si es capaz de lanzar ese ataque 10 o 15 veces no debería hacerlo por el riesgo del agotamiento de mana. En mi caso no sé si sería capaz de hacer un ataque de esa magnitud y si lo hiciera seguramente me agotaría poco después. Por otro lado, un elfo adulto con su segundo aumento de mana y buena afinidad con magia de fuego podría ser un
unos cuantos ataques así, pero puedo asegurar que jamás los usaría en una situación como esta. Sobre todo me sorprendió que hiciera un ataque tan extenso solo para atacar a una persona cuando lo más efectivo hubiera sido concentrar su mano en un ataque más reducido tal como hizo con el guardia más joven. Tengo entendido que los Gasems no tienen muy buena vista durante el día y que la luz del sol les daña los ojos, sin embargo hoy está nublado, tan sensibles son a la luz del sol. Malditos elfos, los quemaré a todos. Las palabras de Kinich demostraban el odio que le tenía a los elfos, además parece que tiene una especial aversión con la magia de luz. Sorpresivamente el guardia veterano apareció de entre las llamas corriendo directamente hacia el Gasem. Las llamas a su alrededor se arremolinaban hacia los lados gracias a su barrera de viento, que a diferencia de su compañero parecía estar siendo muy efectiva, sobre todo porque hacía girar las llamas en lugar de empujarlas. Por desgracia las demás personas que quedaron atrapadas en la explosión no parecían haber sobrevivido, tan solo quedaban cadáveres en llamas. El guardia corrió con furia y al llegar hasta Kinich el veterano comenzó a lanzar estocadas con su lanza electrificada y Kinich empezó a esquivar a la vez que lanzaba bolas de fuego que tampoco golpeaban a su objetivo. Era una escena de tal sincronía que parecía una danza elaborada. Dolan no se quedó mirando y rápidamente se unió a la batalla, lanzando cortes rápidos con mi espada. Por algún motivo el Gasem no presta la misma atención a Dolan, y de vez en cuando recibió uno que otro corte. Cuando un corte era muy profundo, creaba una gran explosión de área para ganar tiempo y sellar rápidamente sus heridas con fuego. Hizo esto 2 veces hasta un corte a su cuello. Esta vez Kinich no tuvo más opción que defenderse lanzando una patada al estómago de Dolan haciéndolo caer hacia atrás y por un segundo imaginé que atacaría a Dolan en ese momento, pero no fue así. Dar esa patada lo hizo bajar su defensa contra el guardia, que no dudó en aprovechar el momento y sin dudarlo enterró su lanza en el estómago de Kinich. En ese mismo instante hubo un destello y numerosos rayos eléctricos saltaron alrededor desde el cuerpo del Gasem con un estruendo ensordecedor. Lo ha matado. ¡Boom! Casi de inmediato Kinich provocó otra explosión, la cual hizo que el guardia se retirase una vez más. Pensé que quizá el ataque del guardia no había sido efectivo, pero en cuanto se disipó el humo vi que estaba apoyado con una rodilla en el suelo y se veía cansado. La herida en su estómago ya había sido sellada. Tenía el pecho y la espalda cubierta de quemaduras ramificadas ocasionadas por el ataque del guardia. Este último tampoco estaba en su mejor forma, pero sin duda podía seguir peleando. Ja. ¿Creen que me derrotaron, malditos elfos? Kinich se puso de pie y aunque se tambaleó un poco parecía dispuesto a seguir luchando. Extendió ambas manos y en cada una comenzó a acumular fuego, el cual, al igual que antes, se fue intensificando en color y brillo hasta lograr unas llamas de un color azulado. Para ese momento yo ya había curado gran parte de mi pierna y pude ponerme en pie. Por algún motivo esto captó la atención de Kinich y sin ningún reparo lanzó una llamarada hacia mí. Airen. Dolan gritó desesperado y vi cómo corrió hacia donde yo me encontraba. Seguramente tenía la intención de empujarme aun si eso le costaba la vida. Sin embargo yo no me quedé sin hacer nada. Rápidamente apunté con mis manos hacia Dolan y solté una potente ráfaga de viento que no solo mandó a volar a Dolan, sino que también me mandó a volar a mí hacia atrás. La explosión pasó a menos de 1 metro de mí y por un momento llegué a pensar que me atraparía las manos. Por suerte no fue así y tanto Dolan como yo salimos ilesos. Supongo que su mala visión fue de mucha ayuda para nosotros. Las casas que habían detrás sin embargo fueron reducidas a cenizas y la potente llamarada alcanzó incluso las casas de la otra calle. No sabía si alguna otra persona había sido atrapada en ese ataque, pero sinceramente esperaba que no fuera así. TCH. El Gasem furioso me apuntó con la otra mano y yo rápidamente comencé a ponerme de pie para escapar otra vez, pero no hubo necesidad de hacerlo ya que antes de que Kinich lanzara su ataque el guardia corrió y atacó apuntando al pecho del Gasem. Este tuvo que defenderse usando sus llamas para derretir la lanza. Esto sin embargo no detuvo al guardia ya que logró quedarse con la punta de la lanza y se las arregló para clavársela en el hombro muy cerca del cuello.
Kinich rápidamente volvió a cargar otra llama en su mano y la lanzó al guardia, este la esquivó pero tuvo que retirarse una vez más, mientras el Kinich sellaba sus heridas con fuego nuevamente. ¿Acaso es inmortal? Fue lo que pensé mientras veía cómo seguía en pie después de tantas heridas, aún así su aspecto dejaba en claro que no le quedaba mucho tiempo de vida, aunque haya sellado sus heridas con fuego siguen siendo profundas y debe tener numerosas venas y arterias obstruidas, sin tratamiento mágico de regeneración moriría pronto de un ataque cardíaco, ya no tienes oportunidad de ganar, dijo Dolan mientras se acercaba a Kinich, será mejor que te rindas y le digas a tus compañeros que se detengan, rendirme. Jajaja. GH, jajaja. Incluso estando casi derrotado y de rodillas no parecía dispuesto a rendirse, aún así tenía una mala sensación de él por lo que no le quité la mirada de encima incluso cuando reanudé mi sanación, tú no, entiendes, yo no soy nadie, un mero peón, del señor Hasgar. Hasgar. ¿Quién es ese? Es tu líder. Hasgar, me suena familiar, será él. Jajajaja, da igual si, yo muero aquí, hoy tu ciudad, caerá, y pronto el resto. Los elfos tienen sus días contados jejeje, eso ya lo veremos, dijo el guardia, al igual que tú, tus compañeros deben estar siendo reducidos por la guardia real en estos momentos, ya veremos cuántos de los tuyos siguen con vida después de esto. En cuanto a ti, me gustaría matarte con mis propias manos, pero parece que tienes mucho que contarnos, te llevaré al cuartel de la guardia y ahí te sacaremos toda la información que tengas, juro por mi vida que el responsable de esto lo pagará con su sangre, jejeje, no hagas promesas que no podrás cumplir estúpido elfo. En ese preciso instante vi como en la punta de sus dedos apareció una flama azul de apenas unos centímetros de largo, en cuanto vi eso corrí hacia adelante, sin importarme el estado de mi pierna, ya estaba lo suficientemente curada como para correr pero aún sentía mucho dolor, Dolan. ¡Cuidado! De inmediato Kinich se levantó usando magia de viento y con un solo movimiento agitó su brazo de manera circular tratando de matar a los dos de un solo ataque, tanto Dolan como el guardia estaban a su alcance y pese a mi advertencia solo Dolan fue capaz de moverse a tiempo para evitar que su garganta fuera rebanada aunque recibió un corte en el hombro que lo hizo soltar la espada, el guardia sin embargo fue más lento y aunque intentó evitarlo recibió un corte diagonal en el pecho que atravesó su armadura derritiéndola como si fuera mantequilla, desde mi punto de vista no pareció tan profundo, pero el guardia cayó al suelo sin dar señales de vida. El ataque de Kinich no se detuvo ahí, usando sus últimas fuerzas comenzó a atacar a Dolan a toda velocidad, mientras este retrocedía sin poder recuperar el equilibrio, yo intentaba llegar hacia ellos pero aún cojeaba y si atacaba con magia podría perjudicar a Dolan más que ayudarlo, estás muerto elfo. Fue entonces cuando vi que Kinich hizo su último impulso con magia de viento para atacar a Dolan, yo sin saber si lo lograría o no apunté con mi mano y dejé salir una descarga eléctrica que se ramificó en decenas de rayos más pequeños y que impactó tanto a Kinich como a Dolan. Me asusté mucho al ver esto ya que el ataque no salió como quería y el daño debió ser muy poco, aún así logré hacer que Kinich detuviera su ataque, su reacción fue de sorpresa y al voltear a verme se mostró totalmente furioso, sus ojos rojos brillaron más intensamente que antes, e ignorando completamente a Dolan comenzó a venir hacia mí a toda velocidad. Era sorprendente como después de todo, seguía siendo capaz de moverse así. Yo me preparé para defenderme y al mismo tiempo Dolan comenzó a acumular electricidad en su brazo para lanzar un ataque pero antes de que ambos pudiéramos hacer nada una sombra pasó por encima de mí, se trataba de uno de los sables que estaba en el callejón, saltó directamente hacia el Ghassemi aunque este se defendió intentando cuello del sable no logró hacerle el daño suficiente, el sable abrió su boca, buscó el cuello del Ghassemi con extrema facilidad clavó sus enormes colmillos en su cuerpo, el otro sable no tardó en aparecer y también mordió al Ghassemi en el abdomen para luego comenzar a sacudirlo violentamente entre los dos lo que terminó en un horrendo mutilamiento incluso si el Ghassemi ya estaba muerto ver una escena tan grotesca me hizo apartar la mirada.
entrada. Para cuando lo soltaron no quedaba más que trozos de carne, tripas y una gran cantidad de sangre. Irene, ¿te encuentras bien?, preguntó Dolan después de acercarse rápidamente. Asentí con la cabeza y me centré en revisar su herida del hombro para tratar de quitarme de la mente la escena que acababa de presenciar. La herida era más profunda de lo que parecía, pero al haber sido causada con fuego la carne se había cauterizado. El guardia. Recordé de inmediato al guardia y me acerqué rápidamente hacia él. Al igual que con Dolan, la herida era más profunda de lo que había pensado, pero en este caso fue peor. Por desgracia no logró sobrevivir. Miré a mi alrededor y aunque a lo lejos aún habían personas, donde yo estaba solo había cadáveres calcinados. Incluso las casas que había apagado antes habían vuelto a incendiarse, lo cual me llenaba de frustración. Poco después un par de guardias más, demasiado tarde para mi gusto, pero por lo menos dijeron que se encargarían del incendio y los cadáveres, por lo que decidí seguir adelante. La casa de mi tía no estaba lejos y aún tenía que asegurarme de que estuvieran bien, así que regresamos a Los Sables y seguimos adelante. A medida que avanzábamos el paisaje estaba cada vez más devastado. Toda la calle por la que había venido Kinish estaba llena de cadáveres y casas enteras reducidas a cenizas. Pocos eran los sobrevivientes que seguramente lograron salvarse escondiéndose de la vista del Ghazen. Al principio no entendí cómo es que un solo Ghazen pudo haber causado tal fácil. Era darme cuenta de que no era tan raro. La gran mayoría de la población de Autumn no está capacitada para luchar, sobre todo los humanos, que constituyen casi el 50%, y ni siquiera saben usar magia. El resto son elfos y mitad de elfos, que si bien pueden usar magia son muy pocos los que tienen entrenamiento de combate más allá de lo básico. Dolan, espera. Me detuve en seco cuando por mera casualidad vi una figura conocida corriendo por los callejones. Un segundo después un enorme Ghazen pasó corriendo y tras voltear a ver a Dolan, asentí con la cabeza y nos dirigimos hacia el callejón. Era difícil avanzar por aquí ya que el espacio era apenas lo suficientemente ancho para que uno de los sables pudiera moverse. Aún así no tardamos en encontrarlos, y entonces pude ver que la figura familiar de la que me había fijado antes era Ellie. Había sido arrinconada en un callejón sin salida y frente a ella estaba el Ghazen, que casi le triplicaba en tamaño. Ella comenzó a lanzar bolas de fuego a lo loco, pero el Ghazen ni siquiera necesitó esquivarlas. En su lugar comenzó a acercarse y en su mano derecha se formó una bola de mana oscuro. Tardé unos segundos en reaccionar y hacer que el sable atacara, segundos por los cuales llegué a sentir una gran decepción por mí misma. La razón era que durante esos pocos segundos dudé sobre si debía salvar a Ellie o no, y a Ellie gritó con todas sus fuerzas al ver a los sables sin saber que se trataba de nosotros. Para cuando el Ghazen escuchó los pasos del sable ya era demasiado tarde. Logró lanzarnos su bola de oscuridad, pero esta se deslizó por encima del pelaje del sable como si fuera agua en una superficie impermeable. Era incluso menos efectiva que las bolas de fuego de Kinish. Los colmillos del sable, sin embargo, se clavaron profundamente en el brazo del Ghazen. Sin poder escapar y quejándose del dolor, trató de liberarse golpeando la cara del sable con su mano izquierda y atacando con magia oscura una y otra vez sin conseguir ningún resultado. Al mismo tiempo Dolan se bajó del sable, caminó hacia el Ghazen y con un movimiento rápido y certero le hizo un gran corte en el cuello, lo cual le provocó una muerte rápida. No cuestioné su decisión. Después de lo que pasó con Kinish era mejor no confiarse. Irene. Ellie estaba sentada en el suelo y con la cara llena de lágrimas. Pensé en irme sin decir nada, pero al verla en ese estado pensé que debía decirle algo. Aún así no iba a ponerme a consolarla ni nada parecido. Simplemente le dije que fuera al distrito oeste ya que ahí estaría segura. Ella solo asintió con la cabeza y en cuanto vi que se puso de pie, agité las riendas del sable para regresar a la calle principal.